Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes de Ciencia y Conciencia. De nuevo estamos con vosotros un miércoles más para tratar aspectos de bioética que esperamos que sean de vuestro interés. Ya estamos plenamente inmersos en este tiempo litúrgico tan significativo y trascendente para los fieles cristianos, que es la Cuaresma. Y aquí seguimos con vosotros para tratar el tema de hoy. Y para colaborar en este programa, como siempre, contamos con nuestro compañero Fernando de la Torre. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carmen. Como sabéis, él es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. Y en el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de la evolución de las adicciones en España. Pero como antes de empezar a hablaros de las adicciones, como ya sabéis, siempre os contamos un par de noticias destacadas de aspectos de la actualidad con trascendencia bioética. Sí, pues la primera noticia que presentamos hoy es, nos viene de Estados Unidos, como no, y el titular es mutilaron a una menor con disforia de género y ahora tendrán que indemnizarla con $2 millones. Y bueno, es importante pues saber que es el primer juicio que por mala práctica de este tipo que se plantea en Estados Unidos. Un jurado de Nueva York ha fallado a favor de la víctima. Y bueno, la noticia la recogemos de Religión en Libertad y está fechada el 3 de febrero de este año. Fox Varian, que es la mujer ya que tiene 22 años, pero que fue mutilada cuando era menor de edad, 16 años, porque sufría disforia de género y se sentía un hombre. Y bueno, el resultado del juicio es que será indemnizada por los sanitarios que la sometieron a una mastectomía doble. La joven ha ganado un juicio celebrado en el Tribunal Supremo del Condado de Westchester en White Plains, Nueva York, y el jurado le ha dado la razón en su demanda contra el psicólogo Kenneth Einhorn, que decidió la terapia de afirmación de género, y también contra el cirujano Simon Chin, que es el que la puso en marcha, que la operó, lo que ha sido considerado, además, por el tribunal como mala práctica. Recibirá en concreto $1,6 millones por compensación a sus sufrimientos pasados y futuros y $400.000 para sufragar los gastos médicos que tiene que afrontar. Como decíamos, es la primera vez que un caso de mala praxis por afirmación de género es un caso además de transición, es decir, de cambiar de un género a otro, ya cuando ya hay uno que ya estaba, porque claro, con 16 años estaba claro que ya prácticamente lo tenía bien claro, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico. Y se gana además ante un tribunal en Estados Unidos. La víctima declaró durante el juicio que la intervención la dejó físicamente enferma e infeliz, contra lo que se le había prometido al cambiar, en terminología de la ideología de género, su sexo asignado al nacimiento. Según la sentencia, los profesionales sanitarios que la atendieron ignoraron los protocolos de atención y le presionaron cuando era menor para tratar su disforia de género con una cirugía de consecuencias irreversibles. La madre de Fox, Claire Deacon, declaró como testigo y dijo que aprobó la operación, pero que lo hizo por temor a que su hija se suicidase, si ella conseguía impedir la mutilación. Claire declaró, la madre declaró durante el juicio que Einhorn, que era el psicólogo o el psiquiatra, insistió en que Fox, que sufría una fuerte depresión por su disforia de género,
podría llegar a hacerse daño a sí misma. La madre de la joven cree que no obró por maldad, pero sí que estaba profundamente equivocado, y las consecuencias, evidentemente, las ha pagado su hija. La defensa de los dos condenados alegó que la chica vivió feliz durante unos años antes de presentar su demanda en 2023 y que cuando llegó a su consulta ya se refería a sí misma con pronombres masculinos, ¿no? Argumentos que han contestado especialistas porque uno de los problemas que plantean las terapias de afirmación de género es que no hay estudios fiables sobre su impacto a largo plazo, que eso ya lo hemos comentado por aquí en algún otro momento, por lo cual un periodo de aceptación de 3 o 4 años no es representativo. Además, la utilización de pronombres contrarios al sexo biológico forma parte de la inducción social de la disforia a través de las redes sociales, por lo que el jurado ha entendido que el profesional estaba llamado a discernirla y no a corroborarla sin más. Esta ha sido nuestra primera noticia. Bueno, pues nos vamos a por la segunda noticia, que nos viene de Aletella y se publicó el 17 de febrero. Y el titular decía así: la Iglesia en Cataluña cederá bienes para hacer viviendas sociales. Promover e impulsar la promoción de viviendas sociales es el objetivo del convenio firmado en Barcelona por el arzobispo de Tarragona y el presidente de la Generalitat de Cataluña. La crisis de la vivienda es un tema de país, no solo del gobierno, y tenemos que implicarnos todos, tenemos que sumar, se decía. Por eso el arzobispo firmó, en representación de los obispos de Cataluña y de varias instituciones religiosas, que cederán el uso de bienes para hacer viviendas para personas y familias necesitadas. El nuevo protocolo de colaboración permite ordenar los mecanismos que harán posible transformar ese patrimonio en promociones destinadas a alquiler asequible. Después establecerán las acciones concretas de cada diócesis e inmueble, por ejemplo, los años de cesión y las viviendas que podrán construirse. La Iglesia pondrá algunas propiedades a disposición de la sociedad sin perder la propiedad. Para nosotros es una alegría poner nuestro granito de arena al gran déficit de vivienda que tenemos en nuestro país, dijo el prelado, añadiendo que el patrimonio eclesial tiene una finalidad pública y además igualmente la necesidad de conservarlo. Yo creo que ahí es donde no todo el mundo va a estar de acuerdo con esta medida, ¿no? Porque vamos a ir viendo, bueno, el patrimonio de la Iglesia no es un patrimonio que se pueda decir sí, pueden ser terrenos nuevo. A lo mejor por algún motivo, terrenos anexos a un edificio de la Iglesia, no sabemos exactamente. Pero bueno, el prelado puso un ejemplo, ¿no? Y dijo, no podemos vender una iglesia románica para hacer negocio en absoluto, sino que tenemos que tenerla restaurada, adecuada y al servicio de la sociedad. Ante determinados bienes que tiene la Iglesia, que a veces quedan atascados por falta de financiación o por el tipo de suelo o sus usos, que dificultan poder construir cualquier tipo de vivienda, se cede este uso a la Generalitat para que, por medio de sus diversos departamentos, se puedan establecer las condiciones idóneas para la construcción de viviendas sociales. Bueno, también el presidente de la Generalidad de Cataluña pues también añade que se identificarán los bienes con las condiciones adecuadas para ponerlos a disposición para convertirse en vivienda social en el marco de la política integral de vivienda del gobierno catalán, ¿no? En este caso. Pues bueno, es una medida que, bueno, no creo que todo el mundo esté de acuerdo, pero sí que es verdad que, bueno, es una forma de decir nosotros también colaboramos en que la gente pueda tener un sitio donde vivir y que nadie pueda decirnos que la Iglesia no se preocupa, ¿no? Está haciendo su aportación ahí. Lo importante es el seguimiento que se haga. ¿Quiénes van a ser los destinatarios? Porque, claro, escasez de vivienda hay un montón. Claro. Hay un montón allí de gente, y en cualquier parte de España, que no dispone de una vivienda asequible, ¿no? Sus posibilidades. Entonces, bueno, pues hacer un seguimiento yo creo que será una praxis bastante saludable para todos. Pero bueno, ya vistas las dos noticias que pensábamos que eran de vuestro interés y que son interesantes, vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que es las adicciones en España. Como tenemos también costumbre, en primer lugar vamos a dar una pequeña definición del concepto de adicción. Pues la Organización Mundial de la Salud define la adicción como un trastorno de salud mental y un trastorno del comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia, que puede ser alcohol, drogas, tabaco, o también realizar una actividad, que es el juego, sexo, trabajo.
a pesar de los problemas negativos asociados con dicho consumo o con dicha actividad. O sea, es decir, compulsivamente o tenemos la necesidad compulsivamente de consumir o de realizar una actividad. Además, esta organización destaca que las adicciones pueden tener un impacto grave en la salud física y mental de las personas y en su capacidad para llevar a cabo actividades importantes en la vida, como el trabajo y las relaciones personales. Y yo diría, y como vivir en familia, ¿no? Muchas veces esto se hace muy difícil. Sí. Hace hincapié también en que las adicciones son trastornos tratables y que el tratamiento puede ser efectivo para ayudar a las personas a superar sus adicciones. Es importante no perder de vista que estamos frente a un tipo de enfermedad mental que requiere un tratamiento para poder salir de ella. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro, y yo creo que ya en las últimas décadas la Organización Mundial de la Salud, muchas asociaciones que se dedican a la rehabilitación y ayudar a estas personas, ya han trabajado mucho en la sociedad para que todos entendamos que el tema de la adicción al juego, a Internet, al tabaco, a las drogas, sobre todo, al alcohol, no es algo que se haga por, como siempre nos decían muchos, ¿no? El vicio, ¿no? O algo así, sino que es una actividad que la cabeza nos lleva a consumir compulsivamente, ¿no? Y eso al final el cuerpo te lo pide. Claro. Y es una enfermedad mental. Sí. Y ahí ha habido mucho trabajo en educación para que todos nosotros en la sociedad entendamos que estas personas tienen un problema y que podemos ayudarles a tratarlo. Y que las adicciones son totalmente trastornos tratables. Y que un buen tratamiento, mucho tiempo y tener muchas ganas, pero al final se puede salir de ellas. Sí, ¿no? Por supuesto. En unas son mucho más difíciles, unas son más, entre comillas, fáciles, que no, yo creo que no hay ninguna fácil, pero bueno, siempre se puede salir. Con el apoyo necesario, de todo, de familia, de médicos y tal, se puede salir. Ahora, no es fácil, eso está claro. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y así os vamos a ir contando los tipos de adicciones que hay. Vamos a ir bajando un poco a la arena, ¿no? Y vamos a ir viendo también las consecuencias, cómo afecta a las personas y luego también separaremos lo que son las adicciones a las sustancias o las adicciones en los comportamientos, ¿no? Que ahora ya con el tema de Internet y las redes sociales pues ya nacen otras nuevas adicciones que también tenemos que estar muy pendientes y que eso también habrá que ponerle un tratamiento. Pues ahora enseguida estamos con vosotros. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta.
nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y hoy estamos tratando el tema de las adicciones en España. Justo antes de esta pequeña pausa os hemos dado una pequeña definición de lo que es, o un pequeño concepto de lo que es la adicción, que es un trastorno de salud mental y un trastorno del comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia o de realizar una actividad, a pesar de los problemas negativos asociados con dicho consumo o dicha actividad. Además, tiene un impacto muy grave en la salud física y mental de las personas y en su capacidad para llevar a cabo actividades importantes en la vida, como el trabajo, las relaciones personales o las relaciones familiares, por así decirlo. Y hay que hacer mucho hincapié, y en este programa os lo vamos a hacer mucho hincapié, en que las adicciones son trastornos tratables y que el tratamiento puede ser efectivo para ayudar a las personas a superarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos hemos quedado justo aquí y vamos a ver cuáles son esos tipos de adicciones, Fernando. ¿Cuáles son esos dos tipos de adicciones? Sí, bueno, podemos establecer dos grandes grupos generales, que es el de las adicciones a sustancias y el de las adicciones a determinados comportamientos. Eso es la división genérica principal. Por supuesto que luego entraremos un poquito más en detalle, pero bueno, refiriéndonos a las adicciones a sustancias, estas adicciones se producen cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de consumir una sustancia química, como el alcohol, las drogas o el tabaco, y estas adicciones pueden tener graves consecuencias para la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, trastornos del sueño y un largo etcétera, ¿no? Y luego el otro tipo de adicción, que es adicciones a comportamientos. Estas adicciones se produce cuando una persona tiene una necesidad también compulsiva, porque aquí lo que lo define a la adicción precisamente es compulsivo, o sea, sin tener una justificación clara, ¿no? Lógica, de realizar una actividad, como el juego, el sexo o el trabajo. Estas adicciones pueden afectar a la capacidad de las personas para llevar a cabo actividades importantes en su vida y pueden tener también un fuerte impacto negativo en sus relaciones personales y en su salud mental. Con respecto a las adicciones a sustancias, estas han sido históricamente las más conocidas: alcohol, tabaco y drogas, y aunque con anterioridad ya existían, también han surgido nuevas sustancias que también pueden convertirse en sustancias creadoras de adicciones, por ejemplo, nuevos medicamentos. Por ejemplo, el consumo también de ciertos medicamentos que, creo que a todos nos viene un poco a la cabeza en los telediarios del famoso fentanilo, ¿no? Que está causando estragos en todo el mundo. Sí. En Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Una droga muy fuerte. Y bueno, en las últimas décadas, como todos creo que los que estamos un poco pendientes de las cosas que pasan en el mundo, surgido con mayor fuerza otras adicciones, generalmente que reciben un título de adicciones comportamentales y están apoyadas, entre otras causas, por el enorme desarrollo de las comunicaciones vía Internet, ¿no? Por enumerar las más conocidas, podemos hablar de, por ejemplo, los juegos de azar, que los hay con recompensa económica o sin ella. Por ejemplo, videojuegos, máquina de premio, etcétera. Ya, las famosas tragaperras, por ejemplo. Y videojuegos, ¿no? Que sabemos que hay gente con ya mayorcitos en años que están con los videojuegos, que es su diversión, y no pasa nada. Ya luego aclararemos que lo más importante muchas veces no es la cantidad, sino el porqué. Bueno, las apuestas también, que en los últimos años también yo creo que han tenido un incremento,
Porque claro, el poder apostar desde tu casa, sentado en tu sofá, con el móvil, pues claro, ha facilitado muchísimo todo eso, ¿no? Se apuestan sobre muchísimas cosas, además, da lo mismo. A la gente, tú, el caso es que apuestes, ¿no? Y ya está. Luego las compras compulsivas, que de eso también, pues todos cuando está uno que tiene un disgusto, pues mira, me voy a comprar algo. Pero bueno, si es una vez, no pasa nada. Luego el tema de la pornografía, que bueno, ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Sobre todo a través de los móviles y de Internet, volvemos a lo mismo. Y bueno, también ha entrado ya en ámbitos de adolescentes y jóvenes, que eso también es peligroso, aunque en realidad están entrando en todo. También hay otra variedad, por ejemplo, otra modalidad de adicción que puede ser trabajar excesivamente, volcarse. Ahora luego explicaremos el porqué y cuál es el origen general de todas las adicciones. También el comer en exceso o no comer, la bulimia, y dependencia también en relaciones tóxicas, que eso también es un aspecto bastante interesante que a veces no se toca. En realidad es una correspondencia, porque ahí normalmente son como mínimo 2 personas esas relaciones tóxicas, ¿no? Pero bueno, a veces pues te crea una dependencia que ya es adicción, y por eso es tan difícil salirse a veces, ¿no? de esas relaciones tóxicas. Y luego otra cosa, que es el juego, por así decirlo, con las criptomonedas y en la bolsa de valores. O sea, se está despertando una afición a participar en las bolsas, también a través de Internet, de inversiones y tal, pero que llega un momento que es un juego más. Estás jugando con tu dinero, pero crea una adicción, sobre todo si ganas un poquito de dinero al principio, ¿no? Y bueno, y luego pues creo que todo el mundo ya es de sobra conocido el uso problemático de las redes sociales. Pantallas, a ver el número de seguidores que tenemos, todo eso crea un ambiente que hace que al final se transforme en una adicción, ¿no? Claro. Los youtubers y todo eso, ¿no? Bueno, estos son los grandes rasgos, los grupos generales de estas adicciones comportamentales, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ellos se puede decir que surgen numerosas variantes de cada uno, atendiendo al concepto de adicción, que cada día pues hay más formas de adicción porque vamos pues haciendo nuevas relaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí también es importante resaltar las consecuencias que en los jóvenes y en los adolescentes de 14 y 18 años pues están influyendo en su comportamiento y en la maduración. De ahí la importancia de actuar en primer lugar a nivel preventivo para desincentivar esas conductas y en segundo lugar pues a un tratamiento médico. Que lo hagan especialistas en estas materias una vez se ha convertido ya en una adicción, que ya no es simplemente pues una consulta, sino que ya es una enfermedad. Pues ahora vamos a ver cuándo podemos pensar que un hábito o una costumbre puede haberse convertido en una adicción sin darnos cuenta. Por supuesto, solo los profesionales pueden concluir si eso es o no una adicción, no vayamos nosotros ahí diciéndolo. Pero a nivel explicativo, reflexionar sobre algunos aspectos nos pueden hacer pensar en que nosotros o algún conocido puede estar afectado por alguna adicción, ¿no? Uh-huh. Es importante, como decíamos también al principio, que lo primero es entender que una adicción es una enfermedad y como tal debe ser comprendida. Además, la adicción suele ser el mecanismo que nuestra mente utiliza para solucionar generalmente un pequeño sufrimiento psicológico que tengamos que afecta de manera importante a la persona. Uh-huh. O una, por así decir, una circunstancia que nos haga daño, dolor, algo que no nos guste. Es un sufrimiento. No hace falta que nos haya pasado algo muy grave. Puede ser, desde luego, no es necesario, depende de cómo nos afecte. Claro, o sea, puede ser cómo nuestra cabeza está entendiendo algo. Exacto. Y entonces busca una salida. Efectivamente, busca un atajo. Eso es. Y a lo mejor es, pues, no lo sé, tomando algo, jugando, yéndose a algún sitio, no lo sé. Hay diferentes causas que pueden originar eso, por supuesto. La frecuencia de la adicción no es generalmente el mayor síntoma para definir en una persona concreta si padece o no una adicción, ¿no? Hay otros factores que pueden ser más decisivos a la hora de definir la adicción. Lo más definitorio sería tratar de comprender qué hay detrás del comportamiento. Por ejemplo, una adicción puede ser realizar compras de manera compulsiva en rebajas, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. O emborracharse los sábados por la noche. Uh-huh.
y el resto de la semana no probarlo. Exacto. Pero claro, si es todos los fines de semana, Efectivamente. por cualquier causa, hay que buscar esa causa, Ujú. ¿no? O sea, es decir, lo más importante es averiguar la causa que esconde un determinado comportamiento, que en el fondo busca compensar ese sufrimiento del que hablábamos o ese vacío que por determinados motivos está sufriendo esa persona. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ujú. Cuando has dicho lo de trabajar en exceso o volcarse en el trabajo, pues bueno, todos muchas veces pensamos en personas determinadas, pero a lo mejor no es, en ese caso no es una Claro. adicción, ¿eh? No. Pero puede serlo. Ajá. O también la obsesión de limpiar de manera excesiva. Claro. El hogar, el vehículo, comer en exceso, atracones. Claro. O comer con muchas restricciones. Siempre, Ujú. al final siempre hay cosas que solo un profesional podrá decirte sí o no. Detrás de eso a veces hay mucho intención de controlar algo. Lo que te afecta no lo puedes controlar, pero dices, esto sí que lo voy a poder controlar. Y eso Claro. da una satisfacción, decir, mira, Ya. no estoy tan perdido, ¿no? Pero bueno. En realidad lo que el cerebro persigue con las adicciones es obtener una recompensa de dopamina, que sitúe al cerebro en una fase de bienestar y mitigue el dolor que le está haciendo ese daño psicológico. Por tanto, lo primero que el profesional tratará de averiguar es qué dolor o sufrimiento se esconde detrás de esa adicción. Y a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar en el tratamiento de la adicción desde la psicología. Pero eso es muy importante. O sea, se busca la dopamina Claro. para estar feliz. Ujú. O sea, porque una persona cuando consume una droga busca esa dopamina, el cerebro se le queda feliz, Sí. tiene una fase de bienestar y así puede mantenerse durante un rato. Claro. El problema es cuando baja, Efectivamente. que hay que buscar la forma de encontrar nueva Sí, sí. para que estar todo el rato en esa sensación de felicidad, ¿no? Claro. Bueno, cuéntanos, Fernando, qué es en la última versión del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sí. Es el famoso, por lo menos en el mundillo de la psicología, llamado el DSM-5, que esa es la última versión. Y bueno, que está publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría y que en el caso que nos ocupa hoy, pues recoge una especie de un test con una serie de preguntas que evidentemente las hace el profesional de la psiquiatría o de la psicología y que permite hacerse una idea aproximada sobre si existe una adicción o no. Pero todo esto siempre es muy flexible y muy relativo y precisamente por eso requiere que lo haga un profesional, ¿no? Actuar preventivamente para evitar las adicciones en los jóvenes se puede conseguir mediante programas educativos que informen a los jóvenes de los efectos nocivos que conlleva, por ejemplo, el consumo de sustancias o el comportamiento determinado que lleva también a esa adicción. Es importante que en esos cursos de información a los jóvenes participen de manera activa los alumnos y, a ser posible, sus familiares, porque no hay que olvidar que son una parte muy importante para la resolución de esa adicción, los familiares o la gente cercana, para que se puedan implementar un diálogo abierto entre las partes implicadas, porque, claro, siempre hay ahí una situación de alejamiento de todo el mundo, de aislamiento, y entonces, claro, eso no contribuye a ayudar. Lo que contribuye a ayudar es abrirse, contar lo que le pasa, el porqué, en fin. Entonces, ahí tiene mucha importancia la familia, sí. Bueno, esto yo creo que es un punto muy, muy importante, el tema de la prevención por medio de la educación. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y ahora enseguida estamos con vosotros. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz.
Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Os recuerdo que podéis escribirnos a cienciayconciencia@radiomaria.es para pues darnos cualquier revisión del tema, o nos podéis proponer cualquier tema que queráis que tratemos aquí en Ciencia y Conciencia. Y además podéis entrar en radiomaria.es/podcast y poder escuchar este programa o cualquier programa de Radio María, porque son todos buenos y nos pueden ayudar. Hoy estamos hablando sobre las adicciones en España, los tipos de adicciones de consumo o de comportamiento que se llaman ahora. Y nos hemos quedado en un momento hablando de que actuar preventivamente para evitar las adicciones en los jóvenes, ¿no? Que sí que se puede conseguir mediante programas educativos, informando a los jóvenes de los efectos nocivos que conlleva, por ejemplo, el consumo de sustancias. Pero es importante también, como nos decía Fernando, que participen de manera activa tanto los alumnos como los familiares, para que se pueda implementar un diálogo abierto entre las partes implicadas, ¿no? O incluso en sus propias casas, ¿no? Que se pueda hablar estos temas. Además, es muy importante que se pueda comprobar cuanto antes cuál es la situación exacta en la que se puede encontrar esa persona, el joven. Es crucial fomentar el ambiente de confianza y de respeto para el diálogo, sobre todo sin, digamos, resquemor, ¿no? Claro. Y luego, cuando decíamos que estos comportamientos nacen de un pequeño sufrimiento en nuestra cabeza, para mitigarlo, si hiciéramos un esquema sobre el siento dolor, pues bebo o fumo o juego o lo que sea, voy de compras, tengo esta recompensa de dopamina. Esto es lo que se crea un bucle neurológico que la mente graba para siempre, y lo que genera es que cuando la persona se encuentra mal, automáticamente fuerza ese comportamiento o el método que la mente ha encontrado para paliar ese sufrimiento, aunque sea temporalmente. Entonces vuelve a empezar, vuelve a sentir ese dolor, vuelve a hacer la conducta, tiene esa recompensa y vuelve a bajar. Es todo el rato, como siempre se dice, lo de un pescado que se muerde la cola, ¿no? O el círculo vicioso. Sí. Es un bucle. Entonces, como nos decía antes Fernando, el DSM-5 propone una relación de 11 criterios que pueden ayudar al facultativo a pensar en una posible adicción, que son: consume más de lo que estaba previsto, o más de lo
Sí, de lo no que quiero decir normal. De lo que él consideraba normal, pero poco a poco va consumiendo más de lo que él... Luego, pretende dejarlo, pero no puede. Le absorbe muchísimo tiempo. Es una ansia irresistible. Desatiende sus obligaciones. Afecta a sus relaciones familiares, laborales, personales. Deja las cosas que con anterioridad eran importantes para esa persona. La adicción le arrastra a situaciones peligrosas y a pesar de la afectación para su salud, sigue con su adicción. Tolerancia. Necesita más para obtener los resultados o los anteriores resultados de compensación, es decir, cada día tiene que consumir más. Le hace menos efecto, claro. Efectivamente. Es como los medicamentos, o sea, siempre se necesitan más. Claro. Y luego, evidentemente, cuando lo deja, tiene un síndrome de abstinencia. Los síntomas pueden ser físicos o psicológicos. Con los resultados de la aplicación del test, el profesional de la salud, en función del baremo de los condicionantes, ya valora si puede haber rasgos de adicción. Y siempre el diagnóstico debe darlo el facultativo médico o el psicólogo, ¿no? O sea, que no nos pongamos nosotros... Porque claro, sí. Hay veces que nos ponemos nerviosos en casa cuando vemos que alguien, o un hijo o alguien está haciendo muchas veces algo, pero eso no significa que sea adicto. O sea, el adicto es un paso más allá. Queremos aclararos que estos 11 criterios tienen un baremo de coincidencias de cada uno que no damos para evitar la tentación de querer evaluarse. Eso no es cosa ni de aquí ni de nadie, sino que del facultativo. Sí, es que hay veces que nosotros vemos, yo qué sé, un niño que juega mucho o algo, claro. Y eso no es una adicción. Entonces, efectivamente. Por eso quien tiene que valorarlo... el que tenga una duda, que hable con un psicólogo o un psiquiatra y que se lo comente y ya está. O sea, que no... Importante saber qué cosas o qué aspectos pueden influir para saber si, según la cantidad de epígrafes que se cumplan en cada caso, pero eso, la cantidad de todo eso está estipulado en el DSM-5 y todo eso, y eso es para lectura y uso de los profesionales. Pues las adicciones de cierta gravedad pueden venir como consecuencia de un trauma más severo, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, exacto. Al final hay veces que no. Antes, que el origen puede no ser necesariamente derivado de un trauma y tener su origen en causas menos intensas, pues sentirse un poco más vacío o sentirse un poco solo a lo mejor. Pero que sin duda desembocan luego en situaciones de un dolor intenso para la persona que lo sufre. Claro. Lo más importante, tanto para el paciente como para las personas de su entorno, como la familia, el trabajo, es entender que estamos ante una persona enferma, que necesita apoyo. No es aconsejable ocultar esa situación. Tampoco hacer juicios morales sobre su actitud, ni esperar a ver si la persona toca fondo y a partir de ahí empieza a salir, ¿no? Sí. O sea, hay veces que hemos tratado este tema con psicólogos en el programa y siempre nos dicen lo mismo, el que tenga dudas que pregunte. Claro. Sí. Y sobre todo, apoyar. Apoyar porque es una enfermedad como cualquier otra. Y con otra enfermedad apoyamos, pues con esta también. Sí, ahí el peligro a veces es, sin darnos cuenta, querer, por afecto o por lo que sea, querer interferir o intervenir con la intención de ayudar, pero si no está dirigida por un profesional, puede ser contraproducente. Claro. Así es que lo mejor es consultar y ya te dirá, bueno, pues tú que eres su esposa, su marido, pues mira, esto tienes que cuidarlo, en fin, todos esos aspectos, siempre en manos de profesionales, claro. Pero bueno, llegados a este punto, Fernando, cuéntanos unas conclusiones. Pues hacemos a modo de resumen un poquito para que nuestros oyentes pues también puedan tener unas ideas clave más o menos claras, ¿no? En primer lugar, pues una de las conclusiones es que las adicciones, como acabamos de decir, son y deben ser tratadas como enfermedades psicológicas crónicas, es decir, que no se curar, o sea, desaparecer, por así decirlo, y curarse para siempre, no. Pero es preciso desterrar los conceptos también peyorativos que juzgan a los que las padecen como personas que tienen uno o varios vicios, ¿eh? O sea, otra conclusión sería que su origen mayoritariamente está en el sufrimiento y dolor profundo por algún acontecimiento o situación, que además el paciente es incapaz de gestionar con sus recursos psicológicos que la persona tiene, su experiencia. Otra conclusión es que en general pueden ser
de dos tipos: las adicciones por consumo de determinadas sustancias y por determinados comportamientos, y que en ambos casos hacen que su cerebro genere sustancias como la dopamina, que contribuye a atenuar o incluso hacer desaparecer temporalmente el dolor y el sufrimiento. Una vez existe la adicción, es preciso entender que no va a desaparecer. Lo que el tratamiento consigue es dotar de herramientas al paciente, principalmente de tipo conductual, para que aprenda a gestionar apropiadamente la situación y pueda realizar una vida perfectamente normal. No es recomendable, como hemos remarcado hace un momento, el autodiagnóstico. Lo mejor es acudir al profesional, sea un médico psiquiatra o un psicólogo. Las personas que tienen relación con el paciente, familiares, compañeros de trabajo, amistades cercanas, deben colaborar en la forma que el profesional les proponga. Otro aspecto es que tiene trascendencia mucho conocer los factores de riesgo más importantes, sobre todo de cara a preverlos en adolescentes y jóvenes. Factor de riesgo, pues siempre está la parte genética, es decir, tener antecedentes en la historia familiar de adicciones, padre que tal, en fin, eso ya es conocido ya de hace tiempo. Luego, estar en una situación de exposición cercana a sustancias y comportamientos adictivos. Claro, si tú tienes en la familia alguien, miembro, que está pasando por una situación de esas, pues se puede contagiar de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hemos dicho que la historia familiar, por el aspecto genético, exposición cercana a sustancias, y luego deficiente o falta de supervisión familiar, es decir, los padres que están ausentes un poco o que se ven desbordados por esa adicción, ¿no? Que eso es muy actual, muchas veces pasa, desgraciadamente. No se ven los padres incapaces de controlar todo eso, ¿no? Entonces, la utilización de sustancias también entre amigos o compañeros, eso también es un factor de riesgo. Si tú tienes amigos que consumen, pues claro, hay mucho más riesgo de que tú en un momento dado puedas caer también en lo mismo. Y también la existencia de trastornos mentales previos. Y otra cosa también importante como factor de peligro, digamos, es el estrés, encontrarse en una situación de estrés permanente, la ansiedad, la depresión. Son problemas de difícil solución en ámbitos familiares, laborales, y también se puede considerar como factores de riesgo. Es importante también saber diferenciar lo que es una dependencia de lo que es una adicción. La dependencia, por ejemplo, es cuando una persona tiene una enfermedad psiquiátrica y tiene un tratamiento específico, pero que evidentemente si en un momento dado por algún motivo se suspende ese tratamiento, tendría un síndrome de abstinencia. Pero una adicción es un consumo compulsivo de determinadas sustancias cuya única justificación es pues paliar ese sufrimiento psicológico o realización de determinadas actividades que buscan esa recompensa a pesar de las consecuencias negativas. Claro, es que es muy importante, o sea, de la diferencia entre dependencia y adicción, ¿no? Claro. O sea, podemos ser dependientes a algo, pero no ser adictos. Efectivamente. Pero bueno, como siempre estamos diciendo todo el rato, yo creo que esto es un profesional el que tiene que siempre darnos este valor, ¿no? La prevención es fundamental, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, por lo que se debe comenzar pronto en la etapa educativa, con información dirigida pues, a todos los jóvenes de los riesgos y las consecuencias. Igualmente, importante es el fomento de habilidades sociales, claro, que persiguen la utilización de herramientas de los jóvenes y también de los adultos y que nos permite afrontar con mayor posibilidad de éxito las situaciones complicadas. Sí. Es muy importante pues darles esas habilidades, porque los problemas llegan a todas nuestras vidas. Además, esas habilidades rompen ese cerco de burbuja que se forma el que tiene adicciones junto al ambiente que no las tiene, pues automáticamente se aísla, ¿no? Entonces, si tiene habilidades sociales, pues se puede abrir y hablar, y eso, todo lo que sea encerrarse en uno mismo es negativo, sin duda. Desde el punto de vista del tratamiento es fundamental que sea personalizado, claro, y cada paciente tiene sus características propias, por tanto es imprescindible adaptar el tratamiento mediante estrategias terapéuticas adaptadas a cada uno de los casos. Los tipos de terapias más habituales, pues la conductual, que ayuda a modificar las conductas disfuncionales, la terapia de grupo, que supone un extra apoyo entre pacientes con la misma adicción y pueden apoyarse unos sobre otros. Los medicamentos pues también pueden ser necesarios en determinadas situaciones. Luego, muy importante es el refuerzo,
que pueden aportar los familiares y las personas cercanas al paciente, y es fundamental el seguimiento del proceso, o sea, no dejarlo nunca, o sea, mientras te digan, pues no dejar ese seguimiento. Eso es fundamental. Porque eso hará caer otra vez y volver a empezar. Otra vez nos vamos atrás, ¿no? Claro, además las terapias, en cada uno el resultado también es diferente, entonces se hace necesario, no es decir, tú haces esto y esto y el resultado es este. Claro. No. Necesitas un seguimiento. Somos personas, somos únicas, claro, y cada uno reaccionamos de una forma distinta a lo mismo. Exacto. Con lo cual, por eso tiene que ser todo personal, y lo que a uno le cuesta un mes, a otro le cuesta 4 y a otro 1 año. Claro. O los resultados no son, en uno va más lento y en uno le encaja mejor, o hay que cambiar y hacer más énfasis en un determinado tratamiento que en otro, porque no le funciona igual de bien. Claro. Pues sí. Pero bueno, pues nada, hasta aquí os hemos contado el tema de las adicciones en España. No os hemos querido dar muchos datos de están aumentando, disminuyendo, para no volver un poco loco por el tema de los porcentajes, pero bueno, un día os los traeremos, porque ahí también tenemos mucho de qué hablar, que se habla mucho de aumentos y de descensos según las etapas de edad, según en qué, ¿no? Claro. Pero bueno, y como siempre, en Ciencia y Conciencia siempre hacemos un ejercicio de bioética práctica. Bueno, lo primero, os doy las gracias por escribirnos los correos electrónicos, y para la próxima quincena os proponemos, como ejercicio de bioética práctica, una reflexión sobre las adicciones, cómo son percibidas por la sociedad actual, se han convertido en normales y qué se puede proponer para ayudar principalmente en la prevención, ¿no? Yo creo que algunas a lo mejor sí que podríamos decir que vemos personas que a lo mejor sí que se han convertido en, entre comillas, normales, ¿no? Esas, o entre comillas más habituales, esas adicciones. Y es muy importante también los testimonios, por ejemplo, que se usan mucho de cara a los jóvenes. Claro. A nivel preventivo, pues una persona que ha pasado por las situaciones de drogadicción o de otras cosas de esas, cuando da su testimonio, eso se utiliza bastante. Y entendemos que es efectivo, porque los chavales lo ven cara a cara de verdad. No es una cosa que tiene que aprender y... No. Ahí tienes el ejemplo, ¿no?, de esa persona. Yo ahí te diría, Fernando, los chavales y los que no somos chavales. Eso nos ayuda a todos. De momento quería quitarles un poco de fan a los adultos, pero bueno. No, ahí estamos todos. Ahí estamos todos, en el saco. Todos podemos hacer muchas cosas y todos tenemos que estar muy prevenidos, prevenidos. La verdad es que sí. Además, es que a veces surgen a raíz en temporadas de debilidad mental o de problemas o de cosas, entonces no estamos exentos nadie. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por estar de nuevo aquí. Como siempre. Y a todos vosotros esperamos que nos oigamos en 15 días y esperamos que os haya gustado el programa. Ya sabéis, os recuerdo nuestra dirección es cienciayconciencia@radiomaria.es. Muchas gracias a todos y nos oímos en 15 días. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.